Alfred Kubin no fue un artista convencional, fue una especie de medium, un canal que tradujo las vibraciones más oscuras del alma a papel, a tinta, a grabados. Sus dibujos entonces son ventanas a un mundo paralelo, habitado por quimeras, ansiedades, muchas ansiedades y una belleza profundamente perturbadora. Bienvenidos a Radio Locura 66.6 FM, Ideas Idiotas para Gente Inteligente, tu podcast de confianza sobre arte, literatura, música, ideas en peligro de extinción y también, como el día de hoy, desde luego, las ideas de exorcizar los mismísimos sueños. Mi nombre es Javier, @ más o menos en todas las redes sociales como estás viendo aquí en la pantalla. Tengo también aquí en YouTube el canal hermano de este proyecto, se llama Más o menos Literatura, donde comparto cosas que a nadie le importan, pero a todo el mundo le sirven, es decir, reseñas literarias, comentarios críticos y culturales y demás cosas por el estilo. Mi nombre es Alex Siriana, alex.siriana en todas las redes sociales. No se olviden de que pueden ir a escuchar mi música, que es literalmente el trabajo de mi vida en todas las plataformas. De preferencia no lo vayan a ir a escuchar a esa plataforma que ya saben que es súper genocida. Les invito a que vayan a Bandcamp, ahí sí pueden encontrar, aparte de mi música de otros grandes artistas, ahí pueden apoyarlos directamente y también tienen la mejor calidad del sonido y esto no está obviamente pagado por Bandcamp. Muchas gracias a Fango Bazar, el patrocinador oficial de este proyecto que convierte nuestros episodios en playeras para que ustedes los pidan directamente en su Instagram. También sabemos que ustedes pueden dar, si tienen la oportunidad, un apoyo módico económico aquí mismo en YouTube como miembro del canal, parte de la tribu locurológica. Ustedes pueden ser parte de eso y también formar parte de la familia en Patreon de este canal Radio Locura. En ese sentido el link está en la descripción y además sabemos que ustedes están en Instagram. Síganos por esa red social, es el mismo nombre del proyecto, pero también ahí en la aplicación de las fotografías, los reels y demás cosas que a veces no nos sirven, pero por ahí también estamos. Las vidas vacías. En el episodio anterior de Radio Locura tuvimos a Scott Walker, uno de los músicos y celebridades más sombrías que van a conocer en toda su maldita vida. Si ya lo conocen, saben que es una verdadera joya dentro de toda la historia de la música. Y si no lo conocen, de verdad vayan a darse la gran oportunidad de conocerlo a fondo. También una de las grandes inspiraciones, por ejemplo, de David Bowie, que también tiene algunas semanas que hablamos de él. Y no se olviden que de lunes a viernes tenemos las minisecciones de Radio Locura, donde hablamos de temas absolutamente diversos, desde cuadros hasta libros, hasta inteligencia artificial y por qué la gente hace cosas inútiles en Japón y un chingo de cosas que tienen que ver también con los episodios, así que no se lo pierdan, son galletitas culturales para que tengas algo que compartir con tus amigos en el recreo. Como siempre, de verdad, muchas gracias a todas las personas que nos han seguido desde el inicio y si estás llegando por primera vez, te invitamos a que te quedes a ver este maravilloso episodio, el episodio número 79, que es sobre un gran ilustrador, dibujante y súper sombrío, y que también te quedes a ver todos los demás programas. Te lo tenemos todo ahí en una playlist para que veas todos los capítulos y todas las minisecciones. Si tienes tiempo para aventarte más de 500 videos, aquí estamos para ti. Y por supuesto recuerda que la locura todo, y que ser animal no está tan mal. Vamos a ver el intro y estamos de vuelta. Radio Locura 66.6 en frecuencia moderada. Ideas idiotas para gente inteligente. Adiós. Episodio número 79. Alfred Kubin. ¿Se puede dibujar el eco de un sueño? ¿Capturar con tinta el perfume de una pesadilla? A principios del siglo XX, un hombre se propuso hacer exactamente eso. Alfred Kubin no fue un artista convencional, fue una especie de medium, un canal que tradujo las vibraciones más oscuras del alma a papel, a tinta, a grabados. Sus dibujos entonces son ventanas a un mundo paralelo, habitado por quimeras, ansiedades, muchas ansiedades y una belleza profundamente perturbadora. Hoy, en este episodio de Radio Locura, no nos quedaremos en recorrer su vida, vamos a cruzar ese umbral para ver el otro lado, la otra parte y explorar ese universo interno de uno de los visionarios más extraordinarios, de algunos dicen el expresionismo alemán más tardío. Estamos listos entonces para comenzar con esta aventura del otro lado con Alfred Kubin desde Radio Locura. O eso esperamos al menos porque están viendo este video. Kubin no siempre fue un adulto. Empezó, como todos, siendo un niño. Él
nace en 1877 en Bohemia, hoy República Checa, y su infancia es un catálogo de traumas que marcarían su obra para siempre. La muerte de su madre es clave, importantísimo para este inicio de este personaje. Cuando él solo tenía 11 años, recibió este primer golpe directamente en su cara, la muerte de su madre. Un vacío que por supuesto nunca se llenará, aunque lo estará bordeando en muchos sentidos, con muchos grabados y con muchos intentos de conectar consigo mismo. También tuvo un padre, como todos en este mundo, y en este caso era un padre muy autoritario, y una madrastra que no lo acepta. En esto hay que decir momentos importantes de su infancia, es que ella muere cuando él es muy joven, ya lo acabamos de decir. Su padre se pasea en su casa con el cadáver en sus brazos de la madre de Kubin, y él ve finalmente a Alfred, que el gran referente de autoridad, de serenidad, de templanza, de dedicación, de incluso estoicismo. Su padre está berreando, no, arrastrando a su madre muerta. Esta imagen es potentísima, ya incluso sin que dibujes, sin que hagas grabados y que nada. Te lo cuento y ahí ya está. Porque si te pasa, imaginen esa escena, ¿no? Que en su propia casa uno de sus padres carga al otro muerto durante varias semanas. Y entonces el alma no descansa. Dejemos a un lado la madre, el alma del niño, porque también tuvo hermanos, pero es el importante de este capítulo. ¿Los otros qué hicieron? Vivir, morir y dejar. Vivir así es morir de amor. Pero no se queda ahí la cuestión de su padre y una madre muerta. Después, su papá se volvió a casar. Y les estoy contando todo este chismecito para que vean que hubo varios quiebres en la figura paterna y materna. Su madrastra, la segunda esposa de su padre, era la hermana de su mamá, es decir, su tía. ¿Qué? Tío hijo, sobrino hijo. Y luego de eso, Tío hijo. es que desafortunadamente también su tía muere. No, mames. Y su padre después de un rato se vuelve a casar. Y esta última madrastra no tendrá un trato muy bueno con él, y ya no era familiar de él en ninguna manera, o al menos no que sepamos. En todo caso, es que el joven Alfred Kubin es enviado a que se ponga a chambear, con un padrino, ¿no? Un relacionado a un espacio de un fotógrafo que básicamente es como su nuevo tío, ¿no? Por estas madrastras que tiene y los cambios y demás. Y un mundo gris se le viene encima. Él cuenta en su autobiografía, que ustedes pueden encontrar en la descripción de este video si quieren darse ese clavado directamente, que tenía la esperanza de que ese taller le forjara en ese otro arte, o al menos en el mecanicismo de tomar fotografías, revelarlas y demás. Recordemos, esta época estamos hablando del siglo XX y por supuesto también parte del siglo XIX, porque él nace en ese interregno, ¿no? Si me permiten la palabra ahí malsonante, pero que significa ahí en medito, ¿no? En medito. De toda experiencia se aprende algo, y Alfred Kubin terminó aprendiendo cosas, aunque no se volvió un gran fotógrafo. Aún así, su tío le da un diploma que lo certifica como técnico de fotografía. Eso le abre un poco el camino, le permite decirle a su papá, no, pues sí, chambeé, mira, me puse chingón. Técnico radiólogo. Y verdaderamente lo que estuvo haciendo en toda esa experiencia como aprendiz de fotógrafo fue viajar por la ciudad que no era su lugar de origen, comprar una bicicleta, ¿no? Vivir la aventura de tomar, ¿no? De ir a cabarets, de darse esa libertad, aunque terminó diciendo, pues solamente me tomaba media cerveza, ¿no? Medio litro de cerveza, quiero decir, o una pintita, ¿no? Dirían otros. Pero lo importante es que se dio cuenta que ese trabajo mecánico y repetitivo no era lo suyo, y sobre todo porque su tío no era un gran maestro de la fotografía. Así que está siendo angustiado, ya están viendo acá detrás de nosotros algo que terminará siendo producto de estas angustias. Él lo dice en su propia autobiografía, valga la redundancia, que pasa por muchos momentos de zozobra, ¿no? De angustia, de abandono, de delirio, y producto de eso van a ser todos estos grabados que van a ver detrás de nosotros. Son muchísimos. Él terminó haciendo más de 2.300 obras. Madre. Muchas de ellas fueron a lo mejor solamente tipo carteles que se perdieron, ¿no? Que no se recuperaron, pero también muchísimos grabados, muchísimos dibujos, e incluso también libros, ¿no? Relatos, autobiografía, incluso una novela que estaremos viendo más adelante. Pero bajo el motivo de esta mujer embarazada rarísima que está detrás de nosotros, viene uno de los momentos cumbres, el spoiler de este episodio, que es que a los 19 años, después de acumular mucha angustia, después de verse fracasado, aunque tenía un título, pero que no le convencía del todo como fotógrafo ayudante, digamos, en un acto de desesperación muy romántica, muy dramática, muy macabra, intenta arrebatarse a sí mismo la vida sobre la tumba de su madre. Cuenta él mismo que viaja muchísimo en tren, se desata toda una lluvia, y él lleva en su regazo un revólver muy cansado, un revólver pues con, ¿cómo se dice? Un revólver
revólver oxidado, y en todo esto hay que tomar en cuenta que esas señales estaban indicando lo contrario, ¿no? No lo hagas, le dice el mundo, ¿no? Cubin, puedes hacer otras cosas en lugar de estarte abandonándote a ti mismo, queriéndote el mundo clavar. No va a ser mejor sin ti, Cubin. Queriéndote clavar algo así como una bala en el cráneo. Y sigue contando que él incluso después de haber revisado libros de anatomía, que también estaba yendo pues a otros estudios, parte del colegio, la universidad y demás, ve que en cierta parte del cráneo es más efectivo, se hace una marca incluso, ¿no? La mide calculadísimamente, pero cuando el arma intenta accionarla, falla milagrosamente. Como Tommy Shelby. Este episodio límite es fundacional en la vida de Kubrick. En la vida de Cubin, porque él cuenta también que no tuvo el valor para volver a jalar el gatillo. Y así estaba como perro mojado, abandonado, te esperé 1000 horas, ¿no? Como un perro. Esperé mi muerte 1000 horas y ya no volvió a jalar el gatillo. Está súper cabrón eso, poético. Pero bueno, siguió en este mundo y eso nos vino afortunadamente muy bien a todos nosotros, nosotras. Tras este episodio muy dramático, muy excepcional, que es quiero quitarme la vida y no lo logro, es reclutado y medio obligado a buscar otras oportunidades, entonces al ejército. Llega al ejército y por medio de estar insistiendo mucho, ¿no? Besando algunas botitas, también porque su papá le insiste demasiado, termina logrando entrar. Pero le pasará varias veces, empieza a tener como unas especies de desmayos, tiene muy débil el cuerpo, no así el espíritu, porque será muy curioso toda la vida, como también pueden ver en esta representación de una mujer sobre un caballo que es como de juguete, pero que está destruyendo aquí abajo seres humanos. Ese cercenamiento de la autoridad representado por un uniformado o una uniformada es claro también en este episodio de su vida. Recuerda a cierto general, cierto dirigente que básicamente le perdona diciendo, pues la verdad, no sirves para esto, pero no pasa nada. Y ese pasar por el ejército, pero no quedarse ahí, libró que él muriera muy probablemente en la Primera Guerra Mundial, ¿no? En todo sentido, porque ya empezaba a avecinarse eso en la Europa de la época. Esa crisis nerviosa lo lleva al borde de la locura, y si no al menos del debilitamiento extremo. Su padre va y lo recupera. Hay momentos de reconciliación con su padre y esto es muy difícil decirlo porque llegó momentos como su padre se empezó a quebrar por todas estas pérdidas de su madre, su madrastra y por malos tratos de la otra y demás, que su padre, digamos, perdió toda estabilidad como referencia de autoridad, pero no así de golpearlo. Sufrió violencia por parte de su propio padre mucho tiempo y después, por la melancolía de la muerte, incluso su padre dejó de hablarle. Ese tipo de cosas durante la juventud de Cubin como que la verdad lo sacaban un chingo de onda, porque no se entiende ese trato tan diferente frente a sus hermanas, que sí les leía cuentos, que sí las trataba mejor. Cuestiones psicoanalíticas o que otros dirían de la época, lamentablemente. Eran otros tiempos. Desde que eran otros tiempos. Y así, el arte surge no como una vocación, sino como una necesidad vital en Cubin. Una tabla de salvación, como hemos dicho en varios de estos episodios de Radio Locura, del episodio estelar de cada domingo, porque se convirtió en algo que lo sostenía en medio de un mar de pesimismo, desasosiego, extrañamiento y al mismo tiempo extravío y mucha desesperación. Estos son los años de Cubin de formación, lógicamente. Un Cubin joven, un Cubin que está absorbiendo la violencia, el aislamiento, de constantes viajes para no terminar de hallarse ni como fotógrafo, ni como parte del ejército, ni en su propia casa. Y llega la fascinación que desde antes ya estaba sufriendo o gozando por lo grotesco que luego trasladará al papel. Detrás de nosotros están viendo uno de sus grabados quizás más potentes. Este sí les digo el nombre, se llama Un sueño viene a vernos. Cada día o cada noche, no recuerdo bien, depende de la traducción, pero un sueño siempre nos está visitando. Eso es lo que está tratando de representar aquí, pero esas cuchillas en vez de brazos y de piernas, esa proyección de ataque, es muy significativo. Aquí no son buenas noches, es saber si sobrevives a esta aparición, que es tu propio recuerdo soñando, tu propia mente recreándote en lo que viviste en el día. Todo esto es potentísimo, de las favoritas de la casa, esta representación. Por otro lado, muy simple, no se mete en problemas, es monocromática, pero un manejo de la técnica, aún siendo muy joven, perfectamente ejecutado hasta el momento. Y antes de pasar a los años del nacimiento del estilo, esto de aprender, de convivir con otros artistas, un momento clave también de su vida es que cuenta que alguna vez tuvo una compañera de niño y que esta compañera muere, ¿no?
¿no? Sucedía mucho esto por la tuberculosis, por el abandono, por la inanición, por un chingo de cosas. Serpientes del plomo, por lo que sea, a principios del siglo XX, y él cuenta que pues literalmente eran otras épocas y estas cuestiones de los sepelios, ¿no? De guardar la vela del cadáver, ¿no? Estar ahí montando guardia ante la persona que se acaba de ir del mundo, era distinto. Incluso iban los niños no a rendir tributo, sino a estar conviviendo. Era una relación distinta con la muerte. Y en esto, mientras sus amigos de la misma escuela, pues comían las galletitas, ¿no? Bebían algo, estaban distrayéndose entre ellos, él clavó la mirada en la niña. Una niña que por otro lado, mientras estuvo viva, no convivieron, no se llevaron demasiado, solamente eran parte del mismo espacio. Pero cuando él la ve, él encuentra en eso, la muerte de una niña, algo como un enamoramiento. Y esto terminará degenerando, algunos dicen, y otros dirán evolucionando, incluso en su propio estilo de vida, no solo de arte, en anhelar la muerte en el sentido de quietud, de cambio de coloración en la piel, y sobre todo cuando la entierran, es un gesto muy significativo, que tiene múltiples interpretaciones y aún así está raro, está siniestro, era que él visitaba la tumba y algunas veces escarbaba para dejarle flores, sus propios juguetes de él, compartir con la muerta lo que no tuvo en vida, él porque ni siquiera se llevaba con ella. Es muy interesante, es de los momentos muy intensos, sombríos, perturbadores, pero también muy inocentes, como lo vimos en el episodio, por cierto, de Guillermo del Toro. Los niños no es que sientan solamente cosas buenas o solamente estén en el lado de la bondad absoluta, también son perversos, y aquí hay otro caso. Vean nuestro episodio de Guillermo del Toro para llegar desde otro lado, pero Múnich es el nacimiento para Kubin de un nuevo estilo, o para empezar, un estilo ya consolidando. El aprendiz de las tinieblas tenemos aquí, un joven Kubin muy potente, con representaciones que probablemente son lo que más hemos visto en el internet, porque también hay que decir esto muy rápidamente, pareciera que a muchas personas le ha valido muchísimo, muy poco Kubin, como para hacerle un buen catálogo, para compartirlo en línea. También queremos cooperar en esto, desde Radio Locura, darle una especie de orden, o al menos un llamado de atención de que, hey, Kubin es un adelantado, es un visionario, es un exorcista de sueños. Después diremos puntualmente por qué lo decimos, pero ya pueden intuirlo un poco por lo perturbador y por lo de recuperar la amenaza, la angustia, pero pareciera que nadie le quiere dar orden. Quizás es imposible, porque más de 2000 obras pues es muy difícil, pero no creo que haya instituciones en el mundo que se dediquen a eso, que no lo puedan tomar en serio en algún momento, claro, ¿no? Entonces, desde Radio Locura, ¿qué pasó ahí? El arte de Kubin, que pedo internet hagan su trabajo. Debería de haber tenido ya una cuestión bien ordenada, pero pasa mucho, lamentablemente. Otro caso de eso es alguien que ya tenemos también en el canal su episodio. Leonora Carrington está muy abandonada en ese sentido de tener un catálogo oficial, reconocido o extendido. Creo que se está haciendo, pero bueno, otras cosas en ese episodio, véanlas, porque también Leonora es potentísima. Así que Kubin, después de la situación límite, estábamos diciendo, de quebrarse, de ser recuperado del ejército porque no sirve para eso en todo sentido, de reconciliarse un poquito con su padre, no volver a casa, terminó huyendo a Múnich, la capital artística de la época. Y es aquí donde su mundo interior encuentra herramientas para expresarse. Así empieza a devorar a los maestros de lo simbólico y lo grotesco que están antes de él. Max Klinger es, por ejemplo, una representación que estamos viendo acá. Ya tendrá, ustedes lo pueden ver en el canal, una minisección donde desarrollamos cómo es que a partir de encontrar un guante en este grabado se vuelve una locura protosurrealista donde el deseo está trascendiendo e incluso hay sexualidad en este tipo de cómic de la época con grabados muy potentes, pero si ustedes lo ven tiene algo de Kubin por ahí metido, ¿no? La coloración, ¿no? El desplazamiento, la intensidad de los movimientos o de los detenimientos es muy de Kubin, pero este es Max Klinger, uno de los representantes previos a Kubin desde el grabado, con mucho surrealismo, con mucha cuestión grotesca y transformaciones incluso de deseos. Otro maestro de Kubin es Odilon Redon, el pintor de los sueños antes de Kubin. Este pintor incluso lo llegó a visitar Kubin en algún momento del final de la vida de Odilon Redon en la propia Francia, pero lo que hay que ver de esto es que también hay referencias a lo que te mira pero no sabes qué es. Ahí tenemos un ojo que representa una presencia perturbadora que podría ser muy bien algo que te ve desde la ventana o también podría ser Sauron. Esto está yendo más allá de lo que significa incomodar. O Daniel Bisoño de Ultratumba. Pero al mismo tiempo significar una presencia muy potente frente a tu realidad, frente a tus sueños o frente a tu propia vida o muerte. Otro gran referente que tenemos aquí en nuestras espaldas de frente a ustedes es James Ensor y sus máscaras sarcásticas. En este tipo de cuadros de James Ensor vemos eso de no están presentando la cara directamente, son gestos compugidos, gestos extrañados. De esto se está nutriendo Kubin en la época. Está forjando un estilo a partir de estas descolocaciones de lo que significa sentir pero no comunicar, estar completamente abandonado de un lugar hogareño, sino que más bien
es siniestro. Todo esto de la inspiración de Kubrick es lo siniestro antes de su propia obra, ¿no? De ahí viene mucho de su inspiración. Pero no solo son inspiraciones visuales, que ya dimos 3, también son inspiraciones desde la filosofía, desde la lectura, de pensadores previos a él y también más o menos contemporáneos. Porque hay que decir que él leyó, por un lado, a Schopenhauer, y eso lo llevaba a límites muy extremos de reconocer a un hermano en la miseria que es estar vivo, pero al mismo tiempo, por eso mismo, sentirse acompañado, y para él fue de los grandes referentes que solamente se queda un poquito atrás cuando llegó su lectura de, por un lado, Kant, por otro lado, Nietzsche. ¿Quieren saber muchísimo más de Nietzsche? Ya tenemos en el canal el propio episodio del poeta del martillo, Friedrich Nietzsche, que nos enseña mucho de lo que significa el cuestionamiento, la rebeldía, incluso contigo mismo, pero que no se debe de tomar tan a la ligera y al mismo tiempo hay que bailar mientras lo hacemos. ¿Es dificilísimo? Sí. ¿Lo intentamos comunicar? También. ¿Ya está en el canal? Sí. Nos encanta, visítenlo, denle like después de que vean este video. ¿Dieron like? Sí. Continuemos entonces con esta comparativa muy interesante que le juega a Kubrick desde adentro. Por un lado está viendo que para él, Kant tengo el sistema tan claro de definiciones conceptuales de lo que significa la ética, el arte, la declaración incluso de amor, la declaración de las leyes. Es un sistema perfecto, completamente organizado. Siento mucha paz frente a esta claridad, pero al mismo tiempo sentía y por lo tanto se alejaba porque decía, esto no es la realidad. Pero aún así estaba maravillado con la capacidad humana de pensar y organizar de Kant, por supuesto. Pero frente a Nietzsche es completamente proponer algo diferente, contrarísimo a eso. Lo pueden ver mejor en nuestro episodio, pero insisto, es la posibilidad de las pasiones al servicio de la inteligencia al servicio de las pasiones y sobre todo el cuestionamiento de Nietzsche. Por eso termina diciendo incluso Kubrick, dentro de sus textos autobiográficos y declaraciones críticas, que para Kubrick Nietzsche es el Cristo de nuestra época, de donde está habitando, ¿no? Como aquí un grabado que puede hacer eco con eso que dice sobre Nietzsche. Esta pintura se llama Serpiente Dios, Dios Serpiente, que evoca esa misma contradicción de Nietzsche, pero también del propio Kubrick. ¿Cómo es que algo puede ser tan terrenal y al mismo tiempo ser tan supremo? Esa comunicación entre Kant y Nietzsche en los grabados de Kubrick también será algo completamente simbólico, ¿no? Como algo que se arrastra puede ser el Dios mismo. ¿Cómo es que el pecado está conectado con la divinidad? ¿Cuál resurrección hay en esto? No entendemos nada, pero nos está perturbando de solo estarlo viendo. Eso es Kubrick en muchos de sus cuadros y eso es la puta vibra de este artista que estamos hoy compartiendo con todos y todas ustedes. Yo también quisiera aportar, porque si no van a decir que chingada madre es ese güey sentado junto a él, que también Kubrick tenía mucha influencia de un grandísimo también de la ilustración, básicamente uno de los güeyes que fue el pilar en su momento también de todo este movimiento de la ilustración y los grabados, que se llama Felician Rops, que es muy bueno también y tiene muchísima de la semilla que Alfred Kubrick va a estar cosechando después, y también de la mano de la inspiración de Gustave Doré, que muchas personas reconocerán como uno de los grandes ilustradores de toda la historia. Así es. Que este güey que hacía las representaciones de la Divina Comedia, ¿no? Del Quijote. También. Básicamente son de las más conocidas, también del Quijote. Y también en sus influencias, por ejemplo, podemos hablar de una que nos queda bastante bien puesta aquí en el programa, que es Baudelaire, también gran poeta francés. Del gran poeta maldito francés, de quien ya por supuesto tenemos un episodio entero completo aquí en el canal de Radio Locura para que vayas y te lo comas completo, sin ningún tipo de albur. Y esto nos deja ver, aparte de todas las cosas que ya habíamos revisado hasta el momento, que realmente es una persona que está metida en una oscuridad tan cabrona que a mí me vuela un poco la cabeza esto de, por ejemplo, que Schopenhauer haya sido tan vital para su propia creatividad, porque incluso en el mismo Nietzsche también nace de esta manera. Cuando lo vean el episodio entenderán exactamente por qué, pero se puede notar muchísimo que Kubrick, aparte de todas las cosas que tiene que ver con lo gráfico y con cómo está representando todo con formas y sombras y cosas bastante pesadillescas, también viene mucho de una filosofía oscura, podría decirse, un poco también fúnebre en muchos sentidos, ¿no? Las muertes que él había presenciado y que por supuesto también hacía que ahondaran su corazón, pero todo esto también forma parte de este lore, de este folclore que tiene Kubrick en su cabeza, que termina siendo básicamente también una representación no solamente de sus pesadillas, sino las de toda la humanidad. Y eso sirve muy bien para hablar de su técnica que se afina en esta época. Estamos hablando de este hombre que está en Múnich, forjándose a sí mismo como grabador, como dibujante, como lector también, y sobre todo que le permite representar en este tipo de grabados como este que estamos viendo atrás, que se llama El Mejor Doctor, que es básicamente la muerte poniéndote la mano en la cara para que entregues los zapatos y vámonos de aquí. En ese sentido también hay un poco o mucho de ironía en sus propios títulos. Esta también es de las más emblemáticas de
toda su carrera, y también es muy significativo porque hay dramatismo una y otra vez en sus grabados, en sus pinturas, en todo lo que él estuvo haciendo como arte. Hay dramatismo, en eso es muy romántico. Por eso estamos diciendo quizás uno de los últimos románticos, porque sobrevive a Nietzsche, pero Nietzsche era más pensador pero también poeta, y entonces este es un grabador que reproduce mucho esta angustia al mismo tiempo que hay drama y entrega. Y por lo mismo me sirve para hablar de otra influencia que también le llamaba un hermano espiritual, un hermano que lo convertía completamente en un entendimiento a la distancia. Estamos hablando de William Blake, un grabador, poeta y también un participante extremo de su propia época, como un protorromántico. Estamos hablando de 1700, mucho tiempo atrás, un siglo atrás de Kubin. William Blake lo llega a acompañar, hermanados en esto, de estar queriendo retratar las profecías profanas que maneja mucho William Blake en su propia literatura y también en su propio tipo de grabados y pinturas. Es algo que se comunican constantemente. De William Blake, si ustedes lo quieren, pónganlo en los comentarios, porque también es uno de los más grandes referentes antes de Shakespeare, desde Inglaterra, desde el Reino Unido, que ha forjado mucho de lo que significa estar en contacto con Dios y al mismo tiempo estar en los más profundos infiernos de esa época y también de la nuestra. Entonces, un grandioso artista, polímata, William Blake, en comunicación con Kuben también en este sentido. También podemos hablar muy puntualmente que la pluma le da una precisión obsesiva en esta época para detallar cada monstruo, cada paisaje desolado, o como en este caso, en este grabado, que es la guerra. Es la representación que viene del dios de la guerra, ¿no? Que está como dando un paso pero no terminando de caer, y esto sirve perfectamente para hablar de que estamos en las vísperas de la Primera Guerra Mundial para Kubin y para el mundo, no solamente para él. Pero antes de que eso suceda, empiezan a caer, eso sí, pasos directos de ilustraciones que hizo para autores que él admiraba. Estamos hablando, por ejemplo, de Edgar Allan Poe. El episodio de Edgar Allan Poe ya está en camino para Radio Locura. Vuélvanlo a poner en los comentarios porque si lo ponen más veces llega más rápido. Y en ese sentido, Edgar Allan Poe también fue tomado por Kubin para ilustrarlo como en este tipo de casos, en libros que llevaban su grabado, su dibujo acompañando la lectura. Otro caso es este, donde vemos retomado el estilo ya precisando de su pluma, ¿no? De su dibujo preciso, pero con todo, sí también el dramatismo, sí también el romanticismo, pero la precisión que también tenía, casi matemática, decía el mismo Poe, para este tipo de dibujos. Para Kubin, entonces, Edgar Allan Poe fue otra alma gemela, en este sentido, un maestro hermano de lo gótico psicológico, que también podemos decir que es algo que puede hablar de cómo es Kubin y también en su momento de cómo fue Edgar Allan Poe. Justamente todas sus referencias son bien sombrías, ¿no? Y eso es algo súper rescatable de la forma en la que él veía el mundo, porque es como, sí sigue representando todas estas cosas de una manera medio fúnebre y acá muy oscura, pero también está todo el tiempo intentando expresar algo que creo que es uno de los grandes beneficios, digamos, en un sentido de creatividad e incluso existencial de poder hacer arte, porque él siempre plasmaba estas cosas de una manera absolutamente prístina, si me permiten la palabra, porque parecía que podías ver a través de esas cosas, ¿no? Van a decir, este güey es de esos mamadores que se pone 2 horas a ver un pinche cuadro, pero realmente hay representaciones como las de Kubin, que no nada más es ver trazo por trazo, sino cuando ya ves todo el pedo completo, realmente te despierta muchas ensoñaciones que terminan por ser bastante pesadillescas, ¿no? Y eso sirve para rematar una cosa en paralelo con Edgar Allan Poe, Kubin. Cuando estamos hablando de Kubin, y él lo dice en varias declaraciones que son testimonios de la época, que lo que él procuraba hacer era exorcizar los sueños. ¿A qué nos referimos con esto? Es algo enrevesado con esos términos, pero es básicamente cuando tú te despiertas después de tener un sueño, no recuperas todo el sueño, solo son retazos, son pedazos de eso mismo, pero que pueden tener alguna influencia en ti, pueden tener una figuración, un símbolo. Lo que busca hacer Kubin en cada una de esas oportunidades es tomar esos pedazos y darle un espíritu nuevo, ¿no? Darle una trascendencia, darle una forma final, aunque no sea el sueño tal cual lo tenemos. Y muchos han visto en eso la recreación de Freud, ¿no? Pero para esa época no lo había leído Kubin, sino que más bien estaba influido por cuestiones fenomenológicas o otras cuestiones, digamos, de la filosofía, pero no nos vamos a meter en eso. Puntualmente lo que queremos decir es tomar de los retazos de los sueños algo para trascender el propio sueño que acabas de tener. Y él, pues como ustedes lo pueden ver, soñaba muchas veces, lo recordaba malamente y hacía grabados de esos estupendos, pero también muy sombríos, porque a veces de sueño a pesadillas hay una diferencia muy pequeña, sobre todo cuando lo llevas a tu propia aura, a tu propio día a día, ¿no? Entonces, no solo se quedó en eso, también, igual que Edgar Allan Poe, buscó tener o tuvo sueños despiertos, sueños lúcidos en ese sentido, del día a día, estar buscando imaginar. Por lo tanto, también estamos hablando de un Kubin que estaba manejando la imaginación oscura, la fantasía oculta de todas las cosas en su propia realidad y en sus propios sueños. Este exorcista
que por otro lado lo podemos entender muy ciertamente cuando nos despertamos inquietos o cuando nos despertamos con un anhelo. Sí, porque finalmente los sueños o las pesadillas, como dices, tienen esta línea muy delgada que a final de cuentas puede ser que veas una persona que amas mucho y que estás de repente el 80%, el 87.6% del sueño súper feliz y de repente tiene un giro tan sombrío. Ese 2% del sueño. Los sueños y las pesadillas, a pesar de que no sea una idea tan popular o de repente la gente no piensa en eso, sí son cosas que tienen que ver, a lo mejor reverberan durante todo tu día, incluso durante toda tu semana y a veces durante toda tu vida, ¿no? Entonces, Él estaba muy consciente de eso. Alfred Kubin justamente hace estas cosas como una cuestión de te voy a representar para ponerte una cara, la cara que te vi, o al menos algo aproximado, y a partir de eso también poder hacer en este sentido, como decía, psicoanalítico, en el poder simplemente analizar de dónde están viniendo estas cosas, cómo poder representarlas. Eso es algo muy mágico que obviamente incluso muchas personas, más allá de que tengan pesadillas o no, que tengan habilidades para dibujar, la forma en la que Alfred Kubin lo hacía es bastante peculiar. Eso también nos habla del advenimiento de la guerra, esta que estamos viendo detrás de nosotros, pero también dedicó un espacio muy constante en su carrera. Estamos hablando de la guerra inminente que se está cocinando en Europa y por lo tanto empieza a hacer sus primeras colecciones de dibujos, de grabados que circulaban en pequeños folletos, en libros, y en esto uno muy importante es La danza a la muerte. Lo están viendo detrás de nosotros. Son representaciones donde vemos, sí, a la calaca, ¿no? Llevándose a personajes que pueden ser circundantes, recreaciones de personas conocidas o imaginaciones de nuevo misteriosas, perturbadoras. Otro ejemplo es el que está aquí detrás de nosotros, la muerte acechando, pero no desde la sombra, sino desde el púlpito de la iglesia, y eso es una contradicción muy bonita. Siempre lo estará haciendo Kubin, y en esto tenemos un eco que llega, por ejemplo, incluso hasta otro de los artistas que ya tenemos en el canal. Estamos hablando de Giger, Giger que lo que está dentro lo presentaba afuera, lo que está afuera lo representaba dentro. De los órganos no están claros, más bien es un exoesqueleto, ¿no? Toda la cuestión del alien está aquí invertido desde Kubin, ¿no? Entonces es también una escuela Kubin para artistas que ya nos gustan, incluso en la época del cine más contemporáneo. Y también, por ejemplo, viendo en esta representación, creo que es importante también decir, sí, es muy pesadillesco, es de repente toda una cuestión demasiado oscura, pero también había mucho humor dentro de lo que él hacía, ¿no? Porque creo que algo de lo que te dota también ver de repente la vida con mucho pesimismo es que te abre la puerta a tener un sentido del humor que probablemente puede llegar a ser bastante oscuro, pero sí te muestra la realidad también desde esa sonrisa macabra, no nada más ver la cuestión de, sí, ya todo es muerte, destrucción y calacas y cuchumbala, cachumbala, ¿no? Sino que te deja ver también ese tipo de cosas como de, bueno, entre tanto pinche desesperación, entre tanto desasosiego, también se encuentran esas cosas que te pueden llegar a sacar una sonrisa, aunque básicamente también estés en las manos de la calaca. Y en eso también coincide con una idea que él manejaba mucho, que era la idea de la indiferencia creativa, o un sentimiento muy marcado por su enamoramiento que tenía, por ejemplo, al bosque de Alemania, donde terminó viviendo mucho tiempo. Y en eso hay que entenderlo como estar abierto, ¿no?, a la percepción, estar en contacto con incluso, sí, la muerte, como en esto que estamos viendo de la danza a la muerte, pero también, como está diciendo, que haya ironía en todos estos movimientos. Pero siguiendo hablando de sus colecciones primerizas, de esta colección que estaba armando desde Múnich, de la danza a la muerte, son estos retratos, ¿no?, de la muerte acompañándonos, pero también al mismo tiempo siendo algo que nos retrata, ¿no? Aquí tenemos la muerte pintando, también eso es muy interesante. ¿Cuándo ustedes habían imaginado? Con mucha suerte seguramente lo han llegado a imaginar de una manera remota, pero que la muerte también nos pinta cuando nos toma, ¿no? Entonces también la danza de la muerte es arte, es retrato, es un lienzo que está trabajando durante toda la vida. Otra temática muy constante es la de los animales de rapiña o los animales simplemente trastornados. Frente a ustedes están viendo las puertas del infierno. Este grabado que es pulidísimo en la técnica, que además nos conduce como una fila directamente a lo que significa, pues, la angustia más profunda, que es no hallarte en el mundo, pero tener un destino claro, que es el abandono, ¿no?, la incertidumbre, pero grupal. Todos estamos en el mismo camino. Otra representación es, por ejemplo, de esta entrega para destruir un elefante, ¿no? Aquí, si no recuerdo mal, se llama La Caza, y estamos viendo que en el peñasco más difícil se consolida la agresión ante lo animal, y es muy probable que aquí quien muera en una interpretación sea el hombre, no necesariamente el animal. Una ironía más de Kubin. Más animales de rapiña. Aquí tiene ecos de Edgar Allan Poe también, de ese relato potentísimo de misterio y resolución, de intelecto, pero también mucha cuestión salvaje, que se llama Los crímenes de la Rue Morgue, ¿no?, de la calle Morgue. Y estamos hablando aquí de un changuito que tiene aprisionado
con sus propias manos y control absoluto a una mujer retratada aquí. Es muy perturbador si lo ves con mucho detenimiento o con solo un vistazo, porque en eso coincide completamente con Poe. ¿Cuándo te hubieras imaginado, si no fuera gracias a la potencia de lo más oscuro de tu imaginación o de tus pesadillas, que esto sucediera en la vida real? Cubin puro y duro. Aquí una cigüeña, en lugar de traer vida, la está clausurando. Una vez más, animales de rapiña de Cubin. Y también se tomaba las libertades de hacer transformaciones, transfiguraciones de los gatos, ¿no? En este caso, un gato de sueño le llaman esta representación, que está marcando un camino al mismo tiempo que no puede seguir ese camino, pero que hay árboles también, hay un montículo al fondo, otra figura más, muchos cuestionamientos de qué significa la animalidad, ¿no? Esto es muy potente de Cubin, es uno de sus rasgos más potentes. ¿Cómo es que los animales trastornan nuestro día a día? ¿Cómo es que los animales son sueños que no realizamos porque están más allá de nosotros? ¿Cómo es que los animales incluso en su propia vida fueron una realidad? Porque hay que decir que él tuvo changuitos incluso en su vida. Tuvo dos. Para decirlo muy rápidamente con la cuestión de los changuitos, es que el primero llegó ya más maduro, ya más grande, y era muy agresivo, no lograba conectar con él, y decidió echar la catafixia, ¿no? El trueque con el que lo vendió, y le dijo, te puedo dar otro que está más changuito chiquito. Y entonces recibió ese otro changuito, lo cuidaba, ¿no? Lo bañaba, la alimentaba en casa, convivían completamente, pero sucedió que le dijo a algún amigo, medio malintencionado, pero diciéndole una buena verdad, que es, sí está chiquito ese changuito, es muy bonito ese monito, pero va a crecer y te va a morder la mano, aunque tú lo estés alimentando, porque es un animal y no es un sueño completamente que tú controles, como la misma realidad de sus grabados. Terminó sucediendo, lo estaba bañando, y entonces prensó su mano. No mames. Y en ese momento Cubin dijo, ¿es el changuito o soy yo? Y lo terminó, ¿sí? Asesinado. Exterminando en ese sentido. Cubin, mata changuitos. Matas una vez un changuito, ya eres mata changuitos toda la vida. Sí, pero bueno, en todo sentido también estuvo en contacto directo con esto de la animalidad, que es ese grande sueño de la humanidad que está con nosotros en el mundo, pero que no terminamos de introyectarlo porque somos diferentes de los animales, incluso los changuitos, que son los más cercanos a nosotros, los humanos aquí, que somos changos con menos pelo. Yo quiero aprovechar este dibujo para que nos tomemos el tiempo de realmente interpretarlo desde un punto de vista muy personal. A mí algo que Cubin me deja mucho más allá que otros artistas es la capacidad que te da para poder interpretar absolutamente lo que tú quieras. Obviamente ya hay temas que están bastante ya fijos, ¿no? Como lo veíamos con la de las calacas y lo de su madre y todo esto. Esta mujer embarazada que vimos al principio también bastante perturbadora. Pero por ejemplo acá, cuando yo noto esto, digo, eso que está arriba del montículo pareciera ser como una lápida, o también podría ser algún otro tipo de objeto, a lo mejor volador o no sé, lo que ustedes quieran. Algo que quiero dejar muy patente es, acérquense al arte también desde un punto de vista bastante personal, bastante individual. No hay una forma de simplemente ver esto como de, bueno, Cubin quería decir esto del gato y quería decir esto del camino y quería decir eso de la lápida y quería ver que los árboles estaban así. Es realmente una lectura posible. Es una lectura muy posible, quizás es, digamos, la más precisa en cuestión de cómo fue creada, pero también está siempre abierto a que el arte deje de ser también como esta cuestión de verlo como de gente mamadora que sabe mucho y que te tienes que saber toda la historia del artista realmente para poder interpretarlo. Con Cubin lo estamos haciendo esta revisión, siempre lo hacemos en todos los episodios a las 9 p.m. aquí en Radio Locura, pero también es una invitación totalmente abierta a que todo el arte lo vean desde un punto de vista personal. Claro que te da muchísima más apertura el conocer la historia y todo, pero también tenemos ojos, tenemos mente, tenemos sentimientos, también tenemos nuestras propias vivencias, y ese tipo de cosas también impactan muchísimo en cómo estamos recibiendo todas estas obras. Y otro ejemplo de la animalidad, que es algo humano, pero no termina de ser algo humano, porque compartimos el mundo, pero no del todo, es esta morsa que está coronándose en un montículo de muerte. Es una conversación graciosa. Sí. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Quién sabe? Pero esos son mismos retazos de sueño, o algunos dirán de pesadilla, es la imaginación oscura de Cubin también con este otro animalito. Aquí pinturas, o al menos grabados con colores, ¿no? Están también presentes en su carrera, no son tan comunes, pero sí también exploró toda esa cuestión de los colores, pero incluso tenemos animales que no existen, ¿no? Mucho esto que también recordamos de la Edad Media, ¿no? De las historias, digamos, de magos, ¿no? De representaciones de los mitos, por ejemplo, del rey Arturo, otros dirían de la imaginación del Quijote y demás, pero lo que tenemos que
entender es que también animales que no existen son posibilidades de fantasmas, o en este caso de sueños de Kubin, ¿no? Otro ejemplo más, aquí lo tenemos, una indeterminación de qué es este animal que no se define del todo, pero al mismo tiempo está como muy visceral, pero al mismo tiempo es pura piel, pero tiene como mucha grasa y... etéreo también, y como que no se entiende bien la forma, pero te das una idea como bastante sombría de qué podría ser. Entonces también Kubin es esto, ¿no? No solamente es el dibujo más clásico, amarillento, después del paso del tiempo que hemos visto antes, también tiene estas otras manifestaciones de color degradado, también de cosas imposibles. Un clásico también de esa casa donde salen miles de ratas, una casa pequeñísima que está siendo abandonada por muchas ratas. ¿Por qué se van de las ratas de los lugares? Siempre es una mala señal, porque los primeros que saltan de un navío que va a hundirse, ¿quiénes son? Los roedores, ¿no? Aquí también de esta casa pequeñísima, de la casa pequeñísima de Kubin, estamos viendo que es abandonada por los roedores, que por otro lado deberían estar muy cómodos, aunque están hacinados, quizás por ahí sale un rey rata, no lo sabemos. Todo eso se posibilita con los animales de Kubin. Uno más. Esta declaración profana de otros dioses, en este caso un rinoceronte que está siendo recibido por una creyente de las posibilidades de la fe del rinoceronte, de un dios trascendental, de una cuestión incluso de Lovecraft que terminará sucediendo poco después de esta época, no lo sabemos, pero también está riquísimo ver monumentos, tótems de estos animales de Kubin. Inclusive de niños, ¿no? De jóvenes, de representaciones humanas recién despertadas. Estamos hablando de los sueños frente a manifestaciones de esa especie como de hombre lagarto o algo por el estilo, que nos refiere un poco a Spider-Man, pero que estaba muchísimo antes de todo esto de Marvel. Estas posibilidades de incluso hombres lagartos están en Kubin, lo dejamos aquí para que lo sigan disfrutando. En cuanto a su vida personal, está llegando a establecerse en una casa aisladísima en medio del bosque o en el camino del bosque, en Singleth, que se convertirá en fortaleza y refugio creativo para el resto de su vida, a pesar de que su esposa estará teniendo problemas en la salud también, en esa realidad aislada, y será llevada muchas veces a otras partes, ¿no? Para hospitales que tenían mejor clima en otras partes de Europa, mientras se quedaba un poco solo o hacía sus propios viajes. Lo que trato de decir es que en este momento llega al otro lado. Estamos hablando de la obra maestra literaria de Kubin, también a la madurez artística de este representante tan sombrío de los sueños. Y en esto es el año 1909. Kubin no solo está dibujando sueños, sino que se pone a escribir uno. Su novela Al otro lado o La otra parte, dependiendo de la traducción, es un fenómeno único, una pesadilla distópica, una novela fantástica que está incluso antes que Kafka. En esto hay que decirlo que muchos ven que Kubin es muy kafkiano. ¿Qué es esto de contradicciones, no? ¿Qué es esto de realidades que nos apesadumbran bien cabronamente y no entendemos por qué, pero siguen funcionando contra nosotros y en general contra cualquier manifestación de movimiento o realización personal o del mundo? Pero lo que trato de decir es que es al revés. Quien influye primero es Kubin a Kafka, porque es previo históricamente e incluso también en la literatura. En esta historia, en la historia de su novela, hay una caída de un estado onírico, de una ciudad onírica llamado el Reino del Sueño, un lugar donde las fantasías y los horrores se hacen realidad. Es la proyección literaria de todo su universo visual, artístico, de grabados y demás. Y también lo dice que es, en ese momento quería muy entusiastamente ponerse una vez más a dibujar, a pesar de que su esposa estuviera en un hospital lejos de casa, pero lo intentó y ningún dibujo le salía, ningún dibujo conseguía, ningún grabado, y entonces agarró lápiz y papel y se dio cuenta que también podía contar lo mismo, que eran sus sueños completamente perturbadores, y así se revienta una novela. Es, por lo tanto, una publicación que lo consolida no solo como artista visual, sino como un escritor de culto. El mismo Kafka lo leyó, muchos dicen que Kafka, después de leerlo, tiempo después se inspira para hacer una de sus grandes novelas, que es El Castillo, y en general su estilo más general pues está mucho basado en Kubin, de estos momentos de descolocamiento constante, pero bueno, también le sirve a Kubin para manifestar también con palabras lo que ya no estaba pudiendo dibujar en ese momento, ¿no? Recomendadísima esa novela muchas veces no se conoce, ¿no? Se da por sentado, pero también Kubin fue un escritor, aunque solamente hizo esto, y muchos relatos que también son representaciones de sus dibujos, o sea, pone ilustraciones de sus propias historias. En eso pues también no hay ningún problema, estaba comunicando lo visual con lo literario. Y este periodo también le sirve para acercarse al núcleo del expresionismo alemán tal cual. Se hace amigo de Frank Marc, que están viendo aquí detrás de nosotros, están viendo un ejemplo de sus pinturas. En eso también es un amigo que terminará perdiendo en la guerra,
hay que decirlo puntualmente, eso que viene constantemente acechando su propia vida y la de toda Europa, y también se vuelve amigo y cercano colaborador de Kandinsky. Y entonces hacen una colaboración que se traduce en dibujos para el almanaque que estaba fundando en esos momentos Kandinsky, el almanaque que lleva el nombre El Jinete Azul, una publicación compartida en este sentido. Y aunque el estilo de Kubin, que era más figurativo, no tan abstracto como el de Kandinsky o expresionista como el de su otro amigo que se llama Frank Marc, hay que decir que se mantuvo a los márgenes del grupo, o sea, sí estaba cerca pero no en el núcleo, y estaba, eso sí, compartiendo la búsqueda de una expresión de la realidad interior, ¿no? Lo que traemos dentro, los sueños para Kubin, lo más importante. Como David Lynch, vayan a ver el episodio de David Lynch, también es buenísimo y habla mucho de esta paz que encuentras al existir. Entonces, de lo espiritual sobre lo material, quería hacer eso Kubin constantemente. Y entonces, eso lo lleva a que su arte se empieza a volver más complejo, más simbólico. Y termina ilustrando a autores recomendadísimos si ustedes quieren pasarla bien cabronamente apasionada en una lectura, que es Dostoyevsky. Kubin ilustró una novela de Dostoyevsky, es quizás la serie de ilustraciones más grandes para un libro, específicamente el libro El Doble. Yo dejé todas mis fuerzas para traerle las ilustraciones, pero es otro de los puntos que quiero destacar más. Ya lo dije hace un momento, lo voy a repetir. Mucho de lo de Kubin pareciera que le vale madre a todo mundo y no está al alcance, ni siquiera en páginas en alemán, ¿no? Entonces me parece una pérdida hasta el momento muy potente de las posibilidades de la comunicación artística entre la literatura y el grabado, y en general de la historia del arte. Cómo es que eso no está disponible, o aunque tuvieras que pagar, que lo pudieras obtener. Pero lo que trato de decir es que esta relación constante, simbolismo más complejo, llega a esta comunicación con uno de los más grandes escritores de toda la historia, además de Rusia, que es Dostoyevsky, ¿no? Con la novela El Doble. Y que de hecho tiene ya su episodio en Radio Locura de la primera temporada, vayan a verlo también. Y de esta manera estamos aquí con estas ilustraciones de Dostoyevsky en la época de la consagración de Kubin. Esto es el año de 1909 a 1920, pero entre esas movidas, en ese paso del tiempo, algo llega fulminantemente a la vida de Kubin, ya lo dije varias veces, y a la vida de Europa. Es la Primera Guerra Mundial. Esta guerra queda muy bien representada, hasta donde podemos darnos una idea, en este grabado que se saca Kubin, que se llama El final de la guerra. Solamente se puede hablar de la guerra, muchos dicen, después de que ella sucede, porque es un fenómeno que arrasa todo. Arrasa todas las declaraciones y demás. Otros dirán que no, por ejemplo Wittgenstein estará en la propia guerra y escribiendo sus notas filosóficas y demás, pero eso es asunto de otro video. Si quieren el episodio de Wittgenstein, pónganlo en los comentarios, pero lo que trato de decir en esto Wittgenstein de Kubin es que, ¿qué queda de la guerra? ¿Qué queda de los amigos? A veces nada, solamente un recuerdo, ¿no? Un montículo, un abrazar al piso, un abrazar las trincheras, la tumba de los que ya no están aquí, y Kubin lo recuerda con este grabado. Y que recuerda mucho a Otto Dix, por ejemplo, alguien que también tomará esta misma perspectiva de Kubin al representar la guerra. También lo tenemos, de hecho, también en un episodio de El arte degenerado, en el que hablamos a profundidad de una de sus obras de Otto Dix, pero es un personaje también muy impresionante y tiene toda la puta vibra de Alfred Kubin en ese sentido, específicamente de la guerra, porque Kubin representa la Primera Guerra Mundial de esta manera y Otto Dix lo hace en la Segunda Guerra Mundial, pero tiene esta representación gráfica donde realmente puedes casi oler la carne, ¿no? Como oler la destrucción, realmente sentir esa pesadumbre de una época que está totalmente ensombrecida por la violencia, por la falta de empatía, por el simple hecho de querer destruir, y creo que ellos dos lo representan de una manera cabrona. Y Otto Dix también es un gran referente también, incluso que se estudia bastante, y Alfred Kubin, que es un poco anterior y que realmente tuvo una influencia bastante directa con Otto Dix, pues a veces no se le revisa tanto como en estos momentos, ¿no? Entonces, tras la Primera Guerra Mundial, el pesimismo mundial, valga la repetición de la palabra mundo mundial, lo que sea, parece darle la razón a Kubin con ese tipo de grabados. Su obra se vuelve más filosófica, mucho más clavada en los grandes temas de la existencia. Estamos hablando de algo que por supuesto menos se habla de Kubin, que es la parte donde se pone a leer literatura y filosofía y religión oriental. Estamos hablando cuando conoce el budismo, se acerca de esa manera. Ya tenía cierta conexión por Schopenhauer, porque él también hace esa revisión propia, ¿no? De lo que es la mitología y el pensamiento concreto de la existencia desde ese otro lado del mundo, ¿no? Desde la India, desde principalmente el Tíbet, ¿no? Y la recuperación de la existencia y la imposibilidad de que los deseos se cumplan y que todo no vale nada, ¿no? Y demás cosas. Pero Kubin aquí lo hace directamente en las fuentes que tuvo de esas filosofías, de esas no filosofías, de esos pensamientos del Buda también.
Esta obra que están viendo aquí se llama Un budista en el bosque. Es donde Kubin se pone más verde, porque ya también estaba viendo, les decía hace un momento en el propio video que están viendo, que el bosque lo enamora, ¿no? La cautiva cuando se va a esa fortaleza alejada, ¿no? Esta obra declara una comunicación entre lo verde, de la declaración de donde está viviendo Kubin ya aislado, y al mismo tiempo introyectándose en la idea de dejar de buscar proyectar el deseo, sino estar aquí y ahora. Muy difícil siempre hablar de esas temáticas, las tendencias o las representaciones no alcanzan a hablar de lo que es el nirvana, ¿no? La iluminación y demás, pero Kubin hace su mejor esfuerzo con este tipo de grabados, con este tipo de pinturas. También aquí tenemos otra que se llama Buda, ¿no? El Buda también. ¿Qué es el Buda? La iluminación, ¿no? Ahí no puede estar más claro, ¿no? Que desde el propio cráneo, ¿no? De esta representación está hacia arriba. Un camino como serpenteante, ¿no? Una especie de puente, muralla. Y que da hacia el abismo, ¿no? Entonces es lo delirante, incluso también de lo búdico, ¿no? Que es me ilumino, pero también el mundo existe, ¿no? Entonces es como dificilísimo, pero Kubin hace sus mejores esfuerzos con estas lecturas. Sí lo logra, al menos para que es el producto que podemos estar viendo, pero también nos deja, y por supuesto él mucho más, en una crisis profunda espiritual, porque en este momento su esposa regresó, ¿no? Después de ciertos tratamientos, y él decide, después de estas lecturas budistas, que te va a meter en una mazmorra dentro de su propio castillo, ¿no? Dentro de su propia fortaleza, y entonces nada más denle lo mínimo de comer, tengo que estar aquí y ahora, y entonces en un momento dado se queda dormido en medio del bosque y se termina sacando súper de onda y dice, no, aguanten, quiero seguir viviendo en el mundo, pero puedo llevármela más leve, ¿no? Entonces vuelve a jugar con eso de... Las crisis siempre me han estado tocando bien cabrón, yo siempre las zozobra, pero ya solo en ese pedo ya me estoy sacando de onda muy cabrón, ¿no? Entonces no es Buda, Kubin no es Buda, pero logra darse ese recorrido que mucho menos se comenta, que es desde esa otra parte del mundo, las ideas de la iluminación, del nirvana, pero que Kubin no está hecho para eso, pero aún así lo exploró. Que básicamente con toda esta revisión podemos llegar a un punto muy culminante también de nuestro propio podcast, porque nada más nos tardamos 79 episodios para decir por qué decimos que la locura todo, y justamente a esto nos referimos, ¿no? Este tipo de personajes, este tipo de mentalidades también que tienen que ver mucho con, primero estás en el mundo como un niño, ¿no? Como una persona que está intentando experimentar todo, de repente llegas a este punto, digo, en ciertas ocasiones puedes llegar a pensar como de, oh, me estoy iluminando, Dios mío, estoy viendo las cosas mucho más allá, estoy viendo símbolos donde no debería verlos y casi veo todo como en la Matrix y todo. Y al final de cuentas también terminas topando con esa pared de, ok, estás pensando todas estas cosas, pero también la realidad está ahí, ¿no? Y en ese sentido, por eso decimos, la locura todo, porque al final de cuentas, al principio, en medio o al final de ese viaje, siempre la locura, entiéndase también como esta alucinación onírica de lo que es verdaderamente real, ¿no? Vaya pinche empanada mental que me acabo de aventar, pero realmente así se siente. Las cosas en un inicio, en el nudo de las situaciones y también en el final, tienen la misma carga simbólica que tú le quieras poner, ¿no? Entonces, en ese sentido, la locura es unir los puntos de una manera creativa, encontrar la forma de poder darle una representación mucho más genuina a la realidad en la que estás, y entonces esta locura que se convierte en la locura o en las locuras de todas las personas, terminan también conviviendo con esta propia realidad que a final de cuentas tampoco puedes obviamente negar, porque tu ser está ahí, ¿no? Básicamente, como lo diría Heidegger, tu ser está ahí, chingada madre. Y Kubin en este tipo de representaciones nos enseña, como con el Buda, sí, el Buda podrá ser este ser iluminado, pero miren también dónde está caminando, ¿no? Eso es parte de la gran potencia que tiene Kubin, con esto que decíamos, que sí es humorístico, sí es pesadillesco, pero también es ambas cosas al mismo tiempo, y eso es básicamente también una forma de estar loco, ¿no? Es poner las cosas que son totalmente búdicas, totalmente iluminadas, y también ver hacia los abismos y que esas cosas convivan en el mismo momento, en el mismo tiempo, en la misma persona, y eso es realmente estar loco. Para mí es estar loco, es ver la trascendencia en todo y al mismo tiempo también reconocer totalmente la realidad, ¿no? Y eso me sirve para hablar de justo el punto siguiente que logró Kubin, que se dio cuenta con la experiencia, con este aislamiento, con este quiebre emocional y esotérico o espiritual, de meterse en el Buda y meterse en las enseñanzas búdicas y regresar, que realmente siempre lo había logrado, ¿no? Ese maldito hijo de perra ya lo había logrado, que es su arte, es su meditación más profunda. Es algo tan obvio que no lo había sabido ver, al menos desde adentro, que aquí es donde haces esas declaraciones, de las más repetidas, si es que hay algunas frases de Kubin que se repiten, que es, en realidad todo es fantasía, que coincide en otras palabras con lo que estás diciendo hace un momento, ¿no? De todo es locura, ¿no? La locura todo, pero donde se
hace ese puente entre este mundo que sigue existiendo, las fortalezas que llevan a el abismo o también los sueños, ¿no? Las ensoñaciones más poderosas, es el arte. Y eso es muy claro para Kubin, y también desde Radio Locura creo que estamos bastante de acuerdo con ese posicionamiento. De este modo, su arte, ¿no? Sus grabados, sus dibujos, empieza a tener un trazo más suelto, menos detallado, como están empezando a ver en este tipo de grabados, de dibujos. Pero la intensidad emocional permanece intacta en Kubin. En este momento es donde le invitan a ilustrar libros con temáticas bíblicas, ¿no? Como parte también de sus colaboraciones, ya los decíamos con Kandinsky, ¿no? Con Frank Marc. Y en esto no es que le pidan ilústrate toda la Biblia porque está bien cabrón, ¿no? Eso no. Le dicen, escójanse unos fragmentos, ¿no? A varios artistas, lo que ustedes quieran, ¿no? En el caso de Kubin escoge la cuestión exclusiva del profeta Daniel, ¿no? Por eso estamos viendo estas representaciones. Costó muchísimo encontrar esta ilustración, así que si ustedes alguna vez pueden tener la oportunidad de revisar las ilustraciones que hizo completas Kubin sobre la Biblia, en este caso del profeta Daniel, creo que sería un hallazgo estupendo, y por favor manden una copia y dejen su like y compartan este video. Entonces, durante este aislamiento que se fue muy profundo con su meditación y estar en una mazmorra en su propio espacio y después regresar a la realidad y estar como en este cruce que estamos viendo en esta misma ilustración, hablamos de un proceso creativo de Kubin que es la de un monje en su escritorio, ¿no? Aislamiento, una rutina férrea de trabajo y luego volver a la realidad con todo este mundo de símbolos que estuvo ahí recibiendo directamente de sí mismo, el momento de la trascendencia que es, ay güey, ya me saqué de onda porque el mundo sigue, pero yo también estoy acá y puedo hacerlo con mi arte. Siempre lo regresé y sigue igual, pero ya cambió y no mames. Exactamente, always has been, ¿no? Siempre ha pasado así, pero ahora puedo bajar y entenderlo de una manera más profunda desde mi arte, ¿no? No palabras limpias, quiero decir, y en eso Kubin es muy potente porque lo está haciendo incluso mucho antes que otros grandes artistas que sí recordamos por otra parte, ¿no? Entonces es pionero también en esto desde el siglo XX. En pocas palabras, en esta época, el sueño deja de ser para Kubin un tema, una temática, para convertirse en el método. ¿Dónde es el punto donde se conecta este lado y el otro lado, como se llama su novela? El sueño, pero también trabajando. Y es muy difícil entender eso, ciertamente. Creo que entender que el arte puede ser concentración, puede estar aquí y ahora el artista al momento de estar realizando su obra, y que haya conciencia de eso, pero al mismo tiempo abandono, no indiferencia de que estás aquí en el mundo, es algo que es constante contradicción, pero creo que nos pone en el abismo de entendernos a nosotros mismos y entender al mundo y no hacer diferencias, y aún así que produzcamos una obra y al mismo tiempo nos muramos al rato. Dibujar entonces para Kubin ya en este mundo, en este momento, en esta parte de su vida, es como quien registra las visiones de un estar despierto pero estar alucinado, mi bro. Estoy alucinado. Aún así no dejaba de lado todavía en este trazo ya más fino y directo y más consciente, ¿no? De representaciones igual irónicas, que es un descubrimiento de un animalito que ve una persona que está como una esfera, ¿no? de Navidad. En ese sentido. Pues como más lo decía mi bro. En sus últimos años, en la recta final, estamos hablando del 45 al 59 de Kubin, es que el dibujante de estas pesadillas, este exorcista de los sueños, este punto de anclaje entre el otro lado y este lado que es Kubin, es aceptado por el establishment, ¿no? Por la cuestión que domina la cultura, el gobierno, el hegemónico, el mainstream. En general el mundo, ¿no? De la cultura. Y creo que queda claro con los títulos, ¿no? Que le dan, que más o menos nos valen un poco madre, que ya hemos dicho muchas veces en este canal, que es los premios solo sirven para pues que te den dinero si tienes suerte, o si no, pues nomás para que, pues no sé, haya algo que hacer. Pero lo nombran Caballero de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania en el 52, y su obra es reivindicada y expuesta internacionalmente. Voy a hacer un paréntesis. Cuando llegaron los Asis a dominar Alemania y también mucha Europa, él estaba recluido en este castillo donde estaba viviendo todo esto que les decíamos, ¿no? De la iluminación y extrañarse y bla 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 bla. Pero el mismo gobierno de esta organización del Tercer Reich, como que... El gobierno puto.
le decían, sí, tu arte es degenerado, pero no hay problema que lo pongas en varios lados. O sea, como que hubo una indeterminación de cómo tratarlo, porque también sus obras eran como indefinidas, eran folclóricas, sí retrataban mucho de lo alemán, pero al mismo tiempo era algo como súper extraño y era perturbador como el expresionismo. Literalmente no lo entendieron, dijeron, pues hazlo, güey, no sé ni contra qué estoy luchando, güey. Sí, pues es como, sí estás de parte de que pues estás bien rarito, estás bien mal, pero al mismo tiempo es como, pues síguelo haciendo, pues porque, pues ajá, ¿no? Eres tan raro que no te entiendo que me vale verga si lo sigues haciendo. Sí, es una situación muy peculiar en el caso específico de Dios Kubin. quiera que nos pase. Y además porque estaba viviendo muy lejos de todo el movimiento de las grandes ciudades, del dominio de los Asis, ¿no? En esta época. Pero después de que eso cae y pasa el tiempo, en el 52, pues ya la República Porque todo Federal... imperio maldito hijo de la chingada va a caer. Claro que sí. Del lado de la República Federal, ya después de que cayó este Tercer Reich, es que lo premian con esto. Otros premios internacionales, otras referencias, múltiples exposiciones en el mundo y le llueven encargos de ilustración para grandes autores, incluso quiero decir, de la ilustración, ¿no? Como Voltaire, también ilustra varios de las obras de Voltaire, y él siempre admiró a estos grandes referentes y lo logró hacer muy bien, pero no claudica. Desde su retiro, en este espacio, fortaleza que les decía, su estilo evoluciona una vez más, quiere más simplicidad, y esta es la obra que quiero retratar de la recta final de esto de Kubin, porque volvemos a lo básico incluso de su propia infancia, esa imposición de autoridad de aquel que, como los padrinos mágicos, toco tu puerta pero aún así paso para demostrar mi autoridad como padre, le está pasando a Kubin. Eso es muy muy interesante, da la vuelta una vez más, como muchos de los grandes artistas, como muchos de nosotras, a nuestra propia infancia, con ese tipo de representaciones. Esta es de la recta final de la carrera de Kubin, y en esto creo que es muy interesante. Hay una puerta, hay dos personajes, pero todo es tan incómodo y al mismo tiempo tan de suspenso y al mismo tiempo tan simple que ese güey lo volvió a lograr. Kubin lo volvió a lograr. Ya no cabes en el metro, cabrón, ya salté. Y en esto hay otros ejemplos, ¿no? El trazo más simple, reducir las formas a su esencia, una suerte de abstracción, pero que al mismo tiempo demuestra que seguía buscando algo. Sus personajes buscaban algo, estaban ante algo que no terminan de definir o de evitar o siquiera de reconocer. Esta recta final de Kubin es de hecho de las menos conocidas incluso para nosotros de Radio Locura, porque insisto, mucho de su material no está disponible, pero bueno, vemos insistentemente el trazo mínimo del último Kubin. Así que su vida personal encontró una paz relativa. Siempre estaba expuesto a la zozobra, sobre todo porque falleció su esposa antes que él, y eso lo recuerda en su autobiografía como algo dificilísimo, pero que aún así siempre estuvo con ella. También dice algo acerca de un enamoramiento que tuvo hacia una mujer distinta a su esposa, pero que logró su esposa y él mismo darse cuenta de que no debía de hacer ese tipo de cosas, pues de fallarle, ¿no? A su propia amada. Y él siempre reconoció, queremos a los fieles, chingada, que en ese sentido siempre reconoció que su esposa fue sostén, fue abismo, también por la enfermedad, también fue compañía y también fue muy comprensiva con todos sus experimentos, y por otro lado en permitir esa libertad, no solo de pintar, sino quiero decir, de recluirse en su propia casa y de repente no comer casi nada, ese tipo de experimentos espirituales que ya contamos hace un momento. Siguió explorando abismos, por supuesto, en su arte, pero ya desde la posición de un hombre, un joven pintor en un cuerpo viejo, es decir, que seguía buscando innovación y precisión en su técnica, en sus declaraciones, en sus temas, bien retratados con la mínima línea, pero al mismo tiempo envejeciendo. En algún momento también en su autobiografía dice eso mismo y lo relaciona con el aspecto de que se termina convirtiendo directa o indirectamente en un puente entre el simbolismo del siglo XIX y el surrealismo del siglo XX. Otros también dirán que del cubismo incluso, del abstraccionismo incluso, porque Kubin está a la mitad entre un siglo y el otro. Y eso también habla él mismo en su propia autobiografía, que en los últimos viajes que hizo, ya solo, ya sin su esposa, reconocía a los jóvenes pintores de la época. Entre ellos el que más les va a sonar a ustedes es Picasso, porque Picasso estaba empezando cuando Kubin estaba más o menos empezando la recta final de su vida. Hablo de que Kubin empezó a escuchar hablar del jovencísimo Picasso en los años 20 y Kubin llega hasta los años casi 60. Entonces lo que trato de decir con toda esta recopilación es que nunca dejó de ver a los maestros del pasado, como Bruegel el Viejo, como al propio Velázquez, a Gustave Doré,
a todos los que hemos mencionado, pero también veía a los contemporáneos y a los más jóvenes de él. Eso es también muy, muy interesante, inspirador por otro lado, que no hay que cerrar los ojos ni a lo viejo ni a lo nuevo. Hay que ser un puente entre todo eso. Sí, todos los grandes artistas y sobre todo los grandes seres humanos siempre ven hacia el pasado y hacia el futuro con el mismo respeto. Claro, y la apertura de que uno no aprende nada del todo y uno no sabe todo de nada, ¿no? Entonces es muy importante esto y él se vuelve también para los jóvenes artistas, la gran mayoría ven en Kubin a un pionero del arte psicológico, también los que supieron leerlo porque incluso Kafka se kafkizó. Incluso Kafka en algún momento dado se carteó con Kubin, ¿no? Entonces todo está comunicado, las nuevas generaciones frente al maestro y él siendo un aprendiz de los anteriores a él, es una excelente demostración de humildad también artística, de humildad también histórica, de estoy aquí, puedo aprender para atrás y para adelante. Creo que es Kubin también muy apreciable en ese sentido. Entonces recordemos a Kubin realmente como esta figura dentro del arte que más allá de ser un gran maestro de lo gráfico, yo sé que muchas personas dirán como de ¿y qué tiene de maestría hacer todo este pedo? Recuerden también que él trabajaba mucho con la técnica de los grabados, que no es para nada sencilla, porque más allá de simplemente trazar líneas, es realmente pensarlo en un sentido como 3D y bueno, algunas cosas un poco ya más técnicas, pero lo importante de Kubin es realmente reconocer en él lo que decimos, que es el exorcista de los sueños. ¿Por qué? Porque él realmente intentaba darle esta forma a los sueños en la realidad, ¿no? Que creo que con él se puede retomar mucho esta cuestión entre la ficción y la realidad, que siempre están comunicadas por este sentido de ironía, ¿no? Que él siempre lo ponía con una calavera representando a la muerte misma, dibujándote en el momento en el que ya está tu cadáver ahí todo inerte, todo tirado en el pinche petate, y también el reconocer que su propia infancia, por ejemplo, deja una marca que digo, en muchísimos de nosotros también lo deja, básicamente en el 99.99% de la población, de esos que no son androides como Elon Musk o ese tipo de personas. Realmente la infancia define mucho de cómo vas a sentir al menos el mundo en ese sentido, ¿no? Con él se puede tomar de una manera bastante transparente, bastante literal, el cómo esas pesadillas se convierten en una realidad que termina viviendo una y otra vez, tanto en su arte mismo, como también en su propia vida, como ya lo vimos ahorita con el lamentable deceso de su esposa también, ¿no? Pero también hay que recordarlo a él como un verdadero visionario de este arte grotesco, ¿no? Que es algo que hasta cierto punto no habíamos mencionado como la palabra tal cual, pero es algo que podemos ver obviamente ya en el sentido literario, como con Kafka, con Rilke, que también incluso que también creo que fue su amigo, pero también el hecho de que tuvo tanta influencia en el arte, no nada más lo tomemos como de, bueno, el arte es eso que está muy por encima de nosotros o muy abajo de nosotros o que simplemente nos vale verga, sino que el arte también le está dando cierta forma a la sociedad. De cierta manera es un proto-surrealista, es una persona que... El surrealismo es un movimiento del que yo creo que todos y todas hemos escuchado hablar de él, y realmente esto pues es como muy fundacional para el siglo XX, ¿no? Pero Kubin empieza ya a trazar estas cosas literalmente antes que los surrealistas siquiera se les empezara a ocurrir, quiera explorar esta idea, ¿no? Sí, incluso antes de los dadaístas, porque mucha de su obra más conocida y disponible es de 1901, 3, incluso él dice 1909 fue mi mejor época donde hice muchos más dibujos de manera frenética, ¿no? Entonces es previo incluso a los dadaístas que están antes de los surrealistas. Y justamente es eso, poder subrayar el pasado y el futuro con la misma importancia es algo que, aparte de una humildad artística y humana, también es una prueba de que como seres humanos creadores de arte, que básicamente el arte también es parte de nuestro espíritu, ¿no? Es lo que le llaman el zeitgeist, que es como el espíritu de la época, ¿no? Obviamente cada época se va convirtiendo en una cosa, veámoslo un poco como el internet, ¿no? Primero hubo una página, luego 2, luego 1000, luego 400,000, ahora hay 400 millones y después va a haber billones de páginas de internet y cada una va a tener algo muy diferente que decir, información diferente, bastante variados, ¿no? Y a final de cuentas, Kubin termina siendo una representación en vida de estas cosas también tan extremas como esos blancos y negros que siempre estuvo de alguna manera intentando cazar, ¿no? Que es, sí, todo es muy fantasioso, sí, todo de repente es muy fúnebre, sí, también todo es de repente bastante iluminación, pero también tenía sus pies bien puestos sobre la tierra en el sentido de su propia vida, en la forma en la que también llevaba su arte. Las exploraciones esas también como muy espirituales se convierten también en parte de su rutina diaria, ¿no? Que es algo que obviamente ya como un monje tibetano que son ustedes que nos están viendo, ojalá nos vean desde el Tíbet, están también practicando en todo momento, en todos los días, ¿no? Y también quisiera realmente poner en perspectiva el hecho de que
él es un creador de distopías en ese sentido, ¿no? Porque sí, es cierto, él estaba muy casado con este sentido de, pues, onírico, más bien pesadillesco, pero él también era una persona que estaba todo el tiempo apuntando a estas distopías, no nada más en un sentido como político, que también lo era, pero lo hacía también desde un sentido del alma, ¿no? Cómo vivimos nosotros dentro de una vida que también siempre está apuntando a la muerte, ¿no? Que es algo que siempre nos ha fascinado desde tiempos inmemoriales, literalmente, y ya después con otros autores, música y arte en general, ¿no? Pero él lo está poniendo de una manera bastante original, que para mí es algo muy importante de resaltar de Kubin, que nos enseña a todos el hecho de ser original, porque realmente creo que sus representaciones gráficas son absolutamente originales, pero él no buscaba realmente eso. Si se dan cuenta, en ningún momento dijimos, ese güey realmente quería ser único, ese güey realmente quería hacer algo que nadie nunca hubiera hecho, sino que él se fue con lo que literalmente llevaba por dentro, que eran esos sueños, esas pesadillas también, ¿no? Recordemos también que su infancia traumática lo lleva a explorar tantísimas cosas que de cierta manera vuelve a vivir, ¿no? Como con la muerte de su esposa, como ya lo había dicho, como con la muerte de esta niña que ya habíamos hablado acerca de que, pues, ni siquiera era realmente su amiga, pero todas estas representaciones de la muerte no tienen solamente una cara, así como no solamente hay un dibujo de Kubin, ¿no? Hay muchísimas representaciones, él también intenta explorarlas desde ese punto de vista. No todo tiene que ser de esa manera tan sombría, pero si eso es lo que él llevaba por dentro, era justo y necesario que él realmente lo llevara a cabo de esta precisa manera, ¿no? Y algo con lo que me gustaría terminar es, sí, es todo esto que estamos diciendo, pero también era un hombre que laboraba, era un hombre que trabajaba. Y es un hombre que muchas de las representaciones que vimos en todo el capítulo llevaban incluso semanas para poder terminar, ¿no? No era algo así como, no, pues me voy a poner a dibujar media hora y a ver qué sale, ¿no? Sino, tengo esta idea tan concreta, tan específica, que siento con tantas ganas de vivir a través de mi propia expresión gráfica, que me voy a llevar las horas que me tenga que llevar, y a veces eso llevaba semanas, ¿no? Y algo que a mí me impresionó mucho de él, que obviamente también es por la época, pero él hacía estos dibujos, hacía estos grabados también en condiciones de luz muy, muy tenue. Y eso obviamente daba esa vibra que él necesitaba para poder plasmar todas estas cosas. Entonces él también, como les digo, era original en el sentido de que simplemente era él mismo, y creo que es una de las grandes lecciones, aparte de todo lo que ya sabemos de él, pero que yo me quedaría y se los comparto también como artistas, como estas personas que estamos intentando hacer una comunidad que de repente no existe y al mismo tiempo somos todos, que es esta conversación enorme del arte. Todas las formas en las que queremos representar la realidad son absolutamente válidas, no hay algo así como derecho a que un país exista o algo así, porque las cosas existen y ya, pero cuestión de las expresiones artísticas, todos son originales, también como lo diría Onetti, siempre y cuando estés siendo muy fiel a lo que piensas y no pienses en ser original, ¿no? Que para mí eso es realmente lo que representa a Kubin, una persona absolutamente genial, absolutamente única, sin ninguna pretensión, con muchísimas cosas que decir, y sobre todo también haciendo de todo su arte una verdadera catarsis que terminó culminando en el surrealismo, en que veamos representadas nuestras pesadillas de otra manera, e incluso pues ya cosas que podemos ver ahora mismo como influencias en artistas como Giger, de quien ya tienen un episodio completísimo aquí en el canal también para que vean toda esa historia, que de cierta manera también tiene sus paralelismos con Kubin, ¿no? Y así el niño que intentó, o que casi se desvive en la tumba de su madre. Este niño que también incluso, como ya vimos en algunas partes, era muy irónico y divertido, aunque no lo parecía en muchas de sus obras, porque aquí, bueno, está casi sin ropa, ¿no? Tiene un sombrero de copa, y eso es la declaración de principios de Kubin. Completamente carne expuesta en todos sus cuadros, en todas sus pinturas, en todos sus grabados, y también, por supuesto, en esta fotografía muy rara también de Kubin. En todo caso, terminó él por alcanzar una especie de inmortalidad a través de los miles de mundos que dibujó, más de 2300 obras. De este modo, Alfred Kubin nos dejó un mapa, no para encontrar un tesoro, sino para perdernos voluntariamente en laberintos que son de nuestra propia mente, nuestros sueños, nuestra fantasía más oscura. Su legado no es una respuesta, sino una pregunta permanente que resuena. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a viajar dentro de nosotros, de nosotras mismas? Su obra es una invitación a mirar de frente a la oscuridad, no con miedo solamente, sino con la curiosidad, con la indiferencia creativa de quien sabe que en las profundidades yacen verdades esenciales. El viaje por el universo de Kubin termina aquí, desde Radio Locura, pero la exploración, para ustedes que nos están viendo, quizás con suerte acaba de empezar. Y como siempre, nunca lo decimos de dientes para afuera, es un verdadero honor haber terminado
Ya, este pinche episodio ya me quería dormir. El tener la posibilidad de estarles platicando acerca de estas personas que revolucionan el mundo y seguramente lo van a terminar revolucionando, aunque sea de maneras indirectas y por supuesto mucho más directo si nos metemos en sus mundos e intentamos comprenderlos también como una forma de espejearnos y comprendernos a nosotros mismos como individuos y como humanidad. Recuerden siempre que este programa, este podcast Radio Locura, está intentando abrir muchos más mundos de los que tenemos disponibles a través de la imaginación, que es una forma de exploración absolutamente infinita y que de cierta manera estamos todo el tiempo obligados a adaptarnos al mundo y ese mundo también necesita muchísima imaginación y esa imaginación viene del arte, de la expresión, del sentir las cosas a flor de piel, de realmente sentir hasta la pinche médula todas las cosas horribles y también las cosas hermosas que hay en la vida. Entonces Cubin es una gran representación de todo esto. Y si ustedes llegaron hasta aquí, les pedimos muy amablemente para saber que pusieron atención, que valoran nuestro esfuerzo, nuestro trabajo y también el de Cubin, desde luego que sí. La frase que dice para los comentarios, un sueño nos visita cada noche, como una de sus obras más emblemáticas, pongan en los comentarios. Para saber que estuvieron aquí todo este tiempo. Y que fueron sueños, pero también realizaron una obra dentro de este episodio. Y para nuestro público más fiel que realmente estuvo aquí todo este tiempo, tienen esta pequeña canonjía que es saber cuál es el siguiente episodio estelar del próximo domingo, que es un especial, un gran especial en el que vamos a ahondar en la vida de personas absolutamente lunáticas también por sentir todo el mundo, que terminan acabando con su propia existencia. Esto es los escritores suicidas, escritoras suicidas, y esperamos que en la siguiente emisión nos acompañen a las 9 p.m. como todos los domingos, y por supuesto no se pierdan las minisecciones de lunes a viernes donde tienen todos los pedacitos de cultura que podemos recabar en la semana para que se entretengan a la hora del recreo, a la hora de estar calentando el pinche lonche ahí en la obra, donde sea que chingada madre estén. Por supuesto dejen su like, suscríbanse también. Yo sé que es algo de repente como que se pasa mucho de largo. Yo de hecho veo muchísimos canales a los cuales no estoy suscrito, pero con nosotros ténganos un poquito de piedad. También YouTube se está poniendo un poquito más mamón con estas cosas. Si pueden darle suscribir y en ese momento también darle la campanita para que les salgan las notificaciones de cuando estamos publicando un nuevo video, cuando estamos próximos a publicar un video, será absolutamente bien recibida y de esa manera también tendremos muchísimo más contacto con ustedes y van a poder experimentar Radio Locura en su 100%. Muchísimas gracias a Fango Bazar, el patrocinador oficial de este proyecto Radio Locura, que convierte nuestros episodios en playeras para que ustedes lo consigan a través de Instagram. Aquí está su Instagram directamente, síganlos para solicitar playeras de estos episodios que hacemos con muchísimo cariño para todas y todos ustedes. Nosotros también sabemos que si tienen la oportunidad pueden echarnos la mano siendo parte de miembros de este canal directamente aquí en YouTube, en la Tribu Lucorológica, que es un apoyo módico aquí económico para que no nos muramos de hambre. Y además, únanse a la familia de Patreon de Radio Locura, el link está en la descripción. Es una oportunidad más para darnos un ligero centavito, ¿no?, que nos permita seguir haciendo este proyecto posible. Y sabemos que ustedes tienen Instagram, síganos también en esa red social donde podemos estar en un contacto más directo y ustedes se enteran de lo que ya estuvo estrenado, ¿no?, que ya está en el catálogo de este proyecto y además de lo que está próximo a estrenarse cada domingo a las 9 p.m. Mi nombre es Alex Siriana, alex.siriana en todas las redes sociales. No se olviden de ir a checar mi música, ya sé que soy muy pesado con eso, pero de verdad vale la pena. No le dedico nada más 3 minutos como si fuera Green Day, diría Men a Germ Skin and the Tool. Y realmente me aboco mucho a eso, ojalá les guste mucho lo que escuchen por allá. Vayan a escucharlo especialmente a Bandcamp, pero también está en todas las otras plataformas. Los espero por allá. Mi nombre es Javier, @ más o menos en todas las redes sociales. Yo tengo aquí en YouTube mi canal hermano de este proyecto, es Más o menos Literatura, donde comparto cosas que a nadie le importan, pero a todo el mundo le sirven, es decir, reseñas literarias, comentarios críticos y culturales y demás cosas por el estilo. Con todo el dolor de nuestro corazón y muchas gracias, Cubin, por toda esta oportunidad de poder hablar de tu vida como si fuéramos tus grandes amigos. Ventaneando. Esto fue Radio Locura 66.6 FM, ideas idiotas para gente inteligente y